Bueno, ¿cuántos somos? 39. Bueno, ahí sigo admitiendo. Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar con la segunda escuela de comunicación, que también es una escuela norteamericana, aunque con un enfoque distinto, que es la llamada escuela invisible o colegio invisible o escuela de Palo Alto. De cualquiera de las dos maneras los vamos a encontrar. Em, Escuela de Palo Alto básicamente hace referencia al lugar geográfico, ¿no? Palo Alto está ubicado, sobre todo el instituto está ubicado en California, en la costa oeste norteamericana, y Colegio Invisible fue una denominación que se le puso a esa escuela producto de que sus intelectuales nunca en general se reunieron de manera formal, sino que se enviaban a través de correspondencia y demás sus aportes, sus lecturas, ¿no? Y conformaron por digamos, tener un sentido común y construyeron como un campo propio de conocimiento que se conoció como la Escuela de Palo Alto o el Colegio Invisible, ¿no? Pero son como sinónimos, para cualquiera de los dos está bien. Em, Voy a ir anotando algunas cosas acá. Contexto. De promedio, más o menos, estamos hablando de 1950, obviamente en Estados Unidos, Escuela Invisible o Escuela de Palo Alto. Sus principales referentes son, como veíamos recién, Paul Watzlawick, Gregory Bateson, Don Jackson, bueno, y algunos más. Esos son los referentes, los más importantes, ¿no? Em, la escuela tiene como tres o cuatro ideas fuerza que son importantes y que es importante que ustedes las registren. Primero, un enfoque sistémico. Esto quiere decir que ve al proceso de comunicación como un proceso dinámico y complejo. Dos, es un modelo proveniente del campo de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque sus autores eran psicólogos, sociólogos, antropólogos, comunicadores, etcétera. Este último insumo que yo les pongo acá es clave. Es clave sobre todo para cuando ustedes tengan que fundamentar las características de esta escuela. A diferencia de la escuela norteamericana, que Shannon, Norbert Wiener, Weber, Laswell, todos ellos eran del campo de las ciencias exactas. Eran ingenieros, eran matemáticos, eran biólogos. ¿Se acuerdan? Estos teóricos son todos provenientes de las ciencias sociales. Antropólogos, psicólogos, sociólogos, comunicadores. Quiere decir que ya el enfoque de la comunicación va a ser distinto. Esta escuela, voy al chat, se posiciona de manera crítica frente a la escuela norteamericana clásica, porque su enfoque está puesto en la comunicación interpersonal.
Esto quiere decir que Shannon, Wiener, todos los primeros teóricos de la comunicación, cuando describen el modelo, están mirando la comunicación mediática. Están mirando cómo hace un medio masivo para enviar un mensaje y llegar a miles de millones de personas a través de un medio como era la radio. Y de ahí extraen el dibujo, emisor, receptor, mensaje, canal, código, pero lo que tienen frente a sus ojos es ese dibujo o ese esquema. ¿Se entiende? Estos autores van a mirar otra cosa, van a cambiar el enfoque, van a mirar acá en la Tierra qué sucede cuando dos personas o un conjunto de personas interactúan. Eso se llama comunicación interpersonal, entre personas. ¿Y qué van a sacar como conclusión? Van a decir, lo que nosotros vemos es que cuando los sujetos interactúan, se mueven, emiten sonidos, hacen silencios, asumen posiciones corporales. ¿Se ve, chicas? Chicos, la diferencia. Por eso, esta escuela es la primera en sistematizar la comunicación no verbal. Me faltó la L. Esta categoría que está muy trillada, que ustedes ya la han escuchado de manera muy remanida, hablar, bla, bla, lo que hoy le otorgamos es su análisis histórico. Surge acá. Este grupo de intelectuales, Gregory Bateson, Paul Waslawick, Don Jackson, Irving Goffman, son los autores de la escuela invisible que van a crear el campo de estudio de la comunicación no verbal. Díganme ustedes, que voy a anotar acá, qué cosas entran dentro del campo de la comunicación no verbal. Díganme. Y hacemos entre todos este torbellino de ideas. Miradas, por ejemplo. Los gestos. Miradas, gestos. Los silencios, los movimientos del cuerpo. Profe, ¿las imágenes en un punto podrían ser? ¿O tiene más que ver con otra cosa eso? No, por ahí imágenes no, porque lo que estamos analizando es cuando dos personas interactúan. Ah, bien. Cosas, Señas, señas. ¿Qué comportamientos nos producen información o mensajes? ¿No? Una forma de vestir. Bueno, fíjense cuánto, ¿no? Esto, que empieza despacito a romper el cascarón, empieza a cambiar un poco lo que entendemos por comunicación. Ahora, todo el corpus de idea que ustedes van a leer en el texto del telégrafo a la orquesta, el texto de Ives Winkin, lo que dice Winkin es que estos autores van a construir esta escuela, pero de manera muy clara en oposición a la escuela norteamericana. Parte de su teoría, cuando ellos escriben, se van a oponer, van a decir, nosotros nos oponemos a lo que dice la escuela norteamericana, ¿eh? ¿Por qué? Porque critican a la escuela norteamericana por considerar a la comunicación como un acto consciente, verbal y voluntario. Esta es una categoría conceptual importante y que la vamos a preguntar. La escuela de Palo Alto critica a la escuela norteamericana que considera a la comunicación como un acto verbal, consciente y voluntario. Profe, cuando decimos escuela norteamericana, ponemos también clásica. Sí, 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 la escuela clásica, Ok. sí. ¿Qué significa esto? Significa que para los pensadores de la escuela de Palo Alto, el error o lo injusto del modelo norteamericano es creer
que solo hay comunicación cuando el emisor tiene ganas de comunicar. Pensemos en un mensaje radial. Es un mensaje generalmente consciente, verbal y voluntario. Es decir, lo arma el emisor cuando tiene ganas de comunicar algo, de manera súper consciente y voluntaria. ¿Qué dicen estos pensadores? Dicen, no, yo estoy hablando con ustedes en el aula y me empiezo a poner colorado. Colorado, colorado, cada vez más, cada vez más, cada vez más. No, no. Ustedes perciben que yo me pongo colorado, es decir, les estoy comunicando, pero ¿realmente les quiero comunicar mi vergüenza? No. Es un No, acto No, no, inconsciente. es un acto involuntario, es un acto claro, inconsciente, corporal. no lo puedo Claro. evitar. Bueno, ese tipo de comportamientos es lo que lleva a estos autores a poner en crisis, voy al chat, ponen en crisis la cuestión de la intencionalidad en la comunicación. Es decir, se corren del lugar de que lo único que tiene valor comunicativo es el mensaje. Si, ¿no? Ustedes imaginemos una situación de aula normal donde ustedes están sentados como estudiantes y yo llego y me voy al escritorio que está adelante, pongo mis apuntes y empiezo a dar la clase. Es una situación esperable en términos de comunicación. Pero ¿qué sucediera si, sin que ustedes me conocieran, yo estoy sentado en el medio de ustedes como un estudiante más siendo el profesor? Y a los 40 minutos me paro y empiezo a dar la clase desde ahí sentado. Se produce como un acto disruptivo, ¿no? Digo, un poco lo que plantea la escuela de Palo Alto es esta cuestión de poner en tensión, poner en crisis al modelo anterior, desde algunas categorías. Primero van a cambiar el enfoque, van a decir nosotros nos enfocamos en el plano interpersonal de la comunicación. Dicen, la comunicación no siempre es un acto verbal consciente y voluntario. Por eso mismo ponen en crisis la cuestión de la intencionalidad de la comunicación y dicen que la comunicación es un proceso social de intercambio permanente de mensajes. Ahí va la definición de ellos de comunicación. Fíjense cómo cambia, ¿no? La comunicación van a meter la palabra proceso y la palabra social, y además la palabra intercambio, que viene de interacción. Tres categorías fuertes de la escuela: proceso, social e intercambio. Ives Winking en el texto juega con esta metáfora. Por eso el nombre del artículo es El telégrafo y la orquesta, ¿no? Es como que permanentemente juega en clave comparativa. Dice, el telégrafo es la escuela norteamericana, la escuela clásica, y la orquesta es esto, donde a veces somos emisores, a veces receptores, pero es un continuum, es un movimiento que se da de manera permanente. En la página 22, anoten porque no la van a tener ahí a mano, en la página 22 del texto del telégrafo a la orquesta, literal, Winkin dice, para estos autores, para estos autores, la comunicación es, pues, un proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento. La palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio interindividual, etc.
No se trata de establecer una oposición entre la comunicación verbal y no verbal, sino que la comunicación es un todo integrado. ¿Se entiende, chicas? Chicos, ¿se ve? Sí, sí, De alguna manera, sí, sí, se suben. No, las subí todas las clases, ¿eh? De hecho, me escribió una compañera el otro día y le puse que ya las había subido. Con 2 o 3 días de delay, pero las voy subiendo. Deberían estar. El otro día subí, por ahí queda más abajo, donde me lo permite el campus, pero están subidas. Les pongo la fecha o el tema. Generalmente las subo los sábados, que estoy un poco más tranquilo del el ordenamiento laboral. Esta escuela vuelve a pensar a la comunicación desde la etimología de su palabra. Comunicación viene del latín comunicare, que es puesta en común. Entonces, a contrarreloj de la escuela norteamericana que le da a la comunicación esta concepción o esta representación de algo lineal, para la escuela de Palo Alto la comunicación es más un acto de puesta en común. Es un proceso social en el que intercambiamos formas simbólicas. Mario, dijiste un proceso social de intercambio de Formas simbólicas. formas, gracias. Entonces, para esta escuela yo conceptualizaría como 3 líneas importantes, claves de lectura. Primero, la comunicación como interacción. Segundo, el, digamos, la crítica a entender a la comunicación como un acto verbal consciente y voluntario, ¿sí? Para ellos no es así la comunicación, no es un acto verbal consciente y voluntario, porque a veces comunicamos sin querer comunicar, ¿se entiende? Y tercero, la comunicación implica otras dimensiones además de la palabra. Para esta escuela, cada sujeto participa de la comunicación en vez de decir que constituye el origen o el fin de la misma. Cada individuo participa de la comunicación o cada sujeto participa de la comunicación en vez de decir que constituye el origen o el fin de la misma. Este modelo vuelve a ver a la comunicación como un fenómeno social y desde la idea de la puesta en común, de la comunión. ¿Estamos? Los 2 textos con los que vamos a trabajar esta escuela, los 2 de cabecera, hay algunos de complemento, pero los 2 importantes son la escuela el del telégrafo a la orquesta, de Ives Winking, y el capítulo de Matelar que se llama El Colegio Invisible, que habla de la escuela. Con esos 2 textos vamos a cerrar Escuela de Palo Alto, que en realidad es muy sencilla porque aborda la comunicación no verbal. ¿Estamos, chicos? ¿Chicas? Lo que dejamos fueron las pistas de lectura, las ideas troncales más importantes y después lo que hacemos es la lectura de que le da comprensión o sostén a estas ideas teóricas fuertes. ¿Está bien? La semana que viene nos vamos a encontrar para hacer el examen parcial, ¿sí? El primer corte evaluativo. Mucha lectura, mucho mirar las clases, ¿sí?
En principio lo vamos a hacer en la sede de Valle Fértil, después les subo un aviso bien en qué aula y demás. Nos vamos a encontrar con Julieta para tomar la primera evaluación. Algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. El corte lo hacemos con la escuela invisible o escuela de Palo Alto. Eso representa que ingresan estos dos textos. Yo les voy a subir un video largo de unos 15 o 20 minutos que quiero que miren, ¿sí? Que explica los aportes de la escuela en clave de lo que estamos hablando para lo que es escuela de Palo Alto. La escuela norteamericana tienen mucho material ahí para dar cuenta, pero fundamentalmente los que miramos son Ricardo López Pérez con la crítica y Matelart, ¿sí? Con esos cuatro textos trabajamos estas dos primeras escuelas. Y después, más atrás todavía, sobre todo el de Uranga, que habla de prácticas sociales, comunicación, cultura, identidad, lenguaje, que es como el punto de partida. ¿Sí? Esos son los 5 textos fundamentales que no pueden dejar de leer. Más las clases, más los recursos, más si necesitan alguno de esos materiales que dejamos ahí merodeando, pero el corazón son la concepción de comunicación de Uranga y las dos primeras escuelas de comunicación. Hacemos el corte con el parcial y después nos metemos en lo que queda del cuatrimestre con las escuelas críticas. La escuela de Frankfurt, los estudios culturales y cerramos con la escuela latinoamericana. ¿Estamos? Mañana viernes no creo porque tengo el día más intenso de todo, pero el sábado subo la clase de hoy, por si tienen que volver y mirar. Pero fuimos como muy puntuales en ir dejando las categorías más importantes que nos llaman la atención. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Te pregunto porque por ahí yo tengo distintos métodos para estudiar. Sí. El formato del parcial, ¿lo van a Preguntas hacer para a desarrollar. desarrollo? Sí, sí, Ah, preguntas para desarrollo, desarrollar. perfecto. 3 o 4 Bien, preguntas abiertas, generales, amplias, como para desarrollar un poco. bien, Siempre en relación con lo que venimos charlando. No le voy a preguntar, díganme 2 autores de la escuela de Chicago. No. Aportes de la escuela norteamericana. Principales ideas, ¿no? Bien general, para que puedan desarrollar. perfecto. Gracias. Nos Gracias. vemos la semana que viene. Cualquier duda, cualquier consulta me escriben o lo ven con Juli, que vuelven un link en un ratito más, en el link de ella sobre la parte de los prácticos. Nos vemos la Bueno, semana profe, que viene. Cuídense. Chao, profe. gracias. Profe. Chau, chau. Chau. Profe.